A continuación, causa y efecto. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto. Bienvenidos nuevamente a Causa y Efecto. Los efectos de la política y la economía analizados desde las causas. En estos días, una amenaza latente se convirtió en una realidad. 3 miembros de un equipo periodístico vilmente asesinados, 4 oficiales infantes de Marina muertos en acción, 2 nuevos secuestrados. Y esto ha exaltado a la opinión pública, ha activado nuevamente ese encubierto debate o discusión o tema de la seguridad en la frontera y de la influencia de sectores narcoguerrilleros, guerrilleros, terroristas, supuestamente defendiendo ideas políticas vinculados a el negocio ilícito de la siembra y tráfico de narcóticos. La prensa hizo su trabajo estos 10 años. La prensa informó, la prensa denunció, la prensa documentó. Pero el poder político vio hacia otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué no se tomaron acciones para evitar que lo que ha sucedido ahora suceda? Lo vamos a conversar ahora con María Belén Arroyo. Es editora de la revista Vistazo en Quito, autora de los temas centrales, yo diría, sobre este tema en estos últimos tiempos. Y vamos a revisar con ella qué ha pasado, qué hizo la prensa, qué tenía de información, qué es lo que se debía haber hecho y no se hizo. María Belén, gracias por estar aquí. Gracias, Diego. La prensa informó, la prensa denunció. Gracias, y yo me voy a permitir, traje una selección de artículos publicados en la revista Vistazo en los últimos tiempos y me gustaría aprovechar de este espacio tan generoso que nos han abierto ustedes para mostrar. Me voy a referir a un artículo del 6 de marzo del año 2008. Recordarán, este 6 de marzo, si no estoy mal, fue un día jueves. El sábado previo a esto se produjo el bombardeo. En Angostura. En Angostura. Y evidentemente la revista replanteó su edición para contar este hecho noticioso, pero ya nosotros presentábamos la siguiente información y me voy a permitir leer apelando a la paciencia de ustedes, pero dice: la hija de reyes en Ecuador. Lida Carmenza de Villacollazos, nacida en Florencia, Caquetá, vivió en las proximidades del sector El Quinche, al nororiente de Quito, hasta el sábado 1 de marzo. Según documentos reservados, la colombiana es hija del comandante Raúl Reyes y vivía con su propia familia en Ecuador desde hace varios años. Nosotros habíamos comentado del bombardeo, lo que implicaba el bombardeo, la presencia de una base importante donde estaba protegido con un anillo de seguridad, el segundo al mando entonces de las FARC en territorio. Raúl Reyes. Estamos hablando de Raúl Reyes. Pero ¿qué pasó? Que nosotros, sigo con este recuento y ahora estoy exhibiendo ante las cámaras de ustedes una copia de un reportaje. Estas son impresiones de las ediciones reales. Enero 8 2009, y estamos hablando de una organización que enviaba droga hasta México usando submarinos. Una de las cabezas de la organización simpatizaba con Movimiento País y buscaba abrir una sede en Galápagos. Ahí estamos hablando de cómo fue la investigación y es la primera vez que sale a la luz la figura de este personaje que trabajó en el entonces Ministerio de Gobierno, hoy se llama Ministerio del Interior, José Ignacio Chauvin. Para el momento de la publicación de esta nota, estoy leyendo textualmente, dice: el contacto político habría sido, según los testimonios, José Ignacio Chauvin. El contacto político se refiere a la organización. Y el financiamiento de las FARC. Efectivamente, porque es un tema con varias puntas, que tiene que ver con financiamiento, con operación
y con padrinazgos políticos para tener cobertura y libertad y protección. Libertad de acción. Sigo en el tiempo y me estoy refiriendo a la página 16 de un reportaje publicado en Vistazo en febrero 19 de 2009 y el título dice La narco, guerrilla y la telaraña política, y hemos profundizado en este reportaje aún más y estamos hablando de reuniones en la empresa Joami, que era una empresa de fachada para la operación de esta organización narcodelictiva. Estamos hablando de personas que mantuvieron reuniones. Aquí asoman y aparecen nombres como Edison Ostaiza, de los hermanos Ostaiza. Exactamente. Jefferson Ostaiza, Ignacio Chauvin. Estamos hablando con quienes se reunieron. Aquí asoma el nombre, dice con sombrero, el alcalde de Santa Cruz, Leopoldo Buccelli, quien buscaba la reelección por país, pero ahora correrá por el PRE. Voy a leer el sumario. Edison Ostaiza, vinculado al narcotráfico, planeaba candidatizarse como concejal por Santo Domingo. La red de contactos políticos que llegaba hasta el oficialismo se extendió a las Islas Galápagos. Había un video, María Belén, no sé si lo ha visto, en donde Edison Ostaiza hace una declaración y en esa declaración dice que ellos aportaron una cifra de siete cifras a la campaña del ENSA País, y que aportaban porque eran parte del proyecto político, porque ellos también se sentían revolucionarios. Me parece que esa es una deuda grande de esclarecimiento que necesita este país, porque efectivamente hay ese video y curiosamente circuló ampliamente en una cuenta en redes sociales que se llamaban los FARC Leaks. Antes de las elecciones del año pasado. Efectivamente, yo vi el video, es más, tiene varias partes, fue como dosificándose en la información. Y ahora que el presidente Lenín Moreno ha dicho que vamos a investigar, es la oportunidad para iniciar este baño de verdad que el país merece después de 10 años de que tenían graves indicios sobre estos temas, pero que no se profundizó. Vamos repasando nuevamente la información. Primero, recordemos a quienes nos escuchan que cuando María Belén se refiere al ofrecimiento del presidente Moreno, se refiere a que luego de escuchar una grabación de un testigo desmovilizado de las FARC y protegido por la Fiscalía de Colombia, en donde él afirma que a través de una determinada persona se entregó una contribución importante a la campaña del entonces candidato Rafael Correa. Esta investigación no solamente quiere decir investigar eso, quiere decir investigar todos estos elementos que usted está diciendo, ¿sí? Exactamente. Para aclarar, el video que vio el presidente de la República, Lenín Moreno, y hay que decirlo porque hoy es el Día de la Libertad de Expresión, el presidente Lenín Moreno, en la coyuntura del secuestro de los colegas de Diario El Comercio, se entregó o proporcionó entrevistas a los medios internacionales, no a los medios locales. Así es, ¿verdad? No acudió a la prensa nacional en ese sentido, y fue un medio internacional el que le hizo presenciar un video. Se ve a una persona, si no estoy mal, corríjame, pero está con gafas. El señor dice, efectivamente, le entregamos una cantidad, hace un señalamiento que induce a pensar que hubo una entrega de fondos de campaña. Frente a ello, su reacción es decir, vamos a investigar. Hay que mencionar, este señor que está mencionado como testigo protegido tiene un alias Chorizo. Chorizo fue entrevistado por Arturo Torres en 2008 en Colombia. Para entonces, él se dio el trabajo de corroborar por 6 fuentes distintas que efectivamente había sido un guerrillero, que efectivamente se separó del proceso porque quería rehacer su vida. Posterior a eso hubo un atentado contra la vida del señor alias Chorizo, razón por la cual perdió la visión, por lo cual se le ve con gafas. Y lo que él asevera es de una gravedad tremenda. Y sin embargo, entendemos que hay elementos para pensar que no sería el único aporte. Son cartas que están sobre la mesa, y ya que el presidente Moreno ha dicho que vamos a investigar, efectivamente le podemos tomar la palabra y decir, investiguemos. Al paso, María Belén va dejando un montón de información sobre la cual yo creo que es importante subrayar. Primero, digamos que es importante que el presidente Moreno dé entrevistas, pero habría sido mucho más contundente que esas entrevistas las ofrezca a los medios nacionales, que tenían mucha más información que el periodista que entrevistó.
Menciono a Arturo Torres. Arturo Torres trabajó como editor en El Comercio. Hoy tienen una página web que publican también investigaciones que se llama códigovidrio.com. Y hay un libro, Arturo tiene un libro, Sí. en donde ya se establece todo esto. Y hablamos de 2008, 2009, 2010. Es decir, la prensa investigó, los medios de comunicación pusieron sobre la mesa la denuncia. El gobierno de Correa vio para otro lado. Ya, esa es una premisa fundamental. Hay que aclarar, Arturo Torres hizo la reportería en 2008, el libro se publicó en 2009. Él mismo en persona le entregó el libro, la información del libro, al entonces presidente Correa. Desde entonces los hechos han seguido sucediendo, los medios hemos reportado en la medida de las posibilidades y recordemos, voy a dar aquí algo que me parece crucial. En 2011 reportamos este tema que se dice narcoinfiltraciones. Solo leo una parte del sumario. El crimen organizado tiene 3 caras, la criminal, la uniformada y la de cuello blanco. Un coronel de policía que hasta septiembre fue jefe del Comando Provincial de Esmeraldas está imputado por vínculos con una organización narcodelictiva. Esta publicación incluyó una entrevista a un señor que en los días del secuestro le oímos muy entrevistado, es un señor colombiano, Ariel Ávila, experto en temas de crimen organizado, y él nos decía, en Esmeraldas la situación es grave, sicariato y crímenes, la disputa es por rutas de transporte de la droga. Por lo que se ve, hay una facción ganadora, entonces la consecuencia es que baja la violencia, pero eso es un signo igual de preocupante, porque entonces ya está controlado ese mercado por parte de un grupo de crimen organizado. Él se refería en este momento, y hablamos del año 2011, a los rastrojos. Es decir, información había. Los medios hemos presentado en la medida que logramos corroborar, verificar, porque un dato debe ser contrastado por lo menos en 3 fuentes. Además, en épocas en las cuales se perseguía a la prensa. Justamente creo que voy a eso. Esta publicación es de 2011 y la publicación de 2012 que exhibo ahora, que habla de noticia de un secuestro, habla del exdiputado del PRIAN y empresario carchense Orlando Ibarra, quien fue secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional, y que nosotros publicamos la historia, pero no podíamos confirmar esta historia del secuestro, porque en Ecuador las autoridades nos decían a nosotros, periodistas, que parece que es un tema delictivo, que a lo mejor el señor se autofugó, que no es seguro que sea un secuestro. Eso hablaban las autoridades encargadas de la seguridad. Sí. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Irnos a Colombia para corroborar la historia y entender que el señor efectivamente fue capturado por una organización alzada en armas, y que el señor, con el paso del tiempo, llegó a un momento en que se hizo amigo de alguien que le resguardaba y planearon una fuga, y así se dio. Y por cosas del destino, nosotros publicamos en septiembre 6 la historia del secuestro, y en septiembre 27 publicábamos que el señor ya se escapó y estaba bien. El relato de un hombre que escapó de sus captores, miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Pero esta información, como siempre, no tuvimos en Ecuador. Tuvimos que ir hasta Colombia para corroborar los datos. ¿Qué viene después? Esto es de hace 6 años. Así es. ¿Qué pasa después? Efectivamente, los temas de corrobora, verifica, contrasta hasta la saciedad. Si no quieres tener una sanción, si no quieres tener un problema, hay un vacío informativo, y podemos lanzar como hipótesis que simplemente después de la vigencia de la Ley de Comunicación fue muy difícil, fue muy complicado llegar a tener una información que yo tenga tan dateada, tan contrastada, tan referenciada, que pueda publicar a este nivel de un reportaje. Lo lanzo como hipótesis y me parece que es para debate. Entiendo que a partir de entonces, si ya era cuesta arriba, estoy hablando del año 2012, se volvió más complicado reportear. Casi imposible con la Ley de Comunicación vigente. Más complicado reportear para nosotros. Y creo que una de las consecuencias es lo que acabamos de vivir. En todo este tiempo de mucho dolor y sufrimiento para los colegas y más para los familiares directos, hemos vivido una veda de información. Por otro lado, hemos estado acostumbrados a que todo se nos confirme, se nos oficialice, y en esa espera
se oficialice la información desde el canal. Desde el gobierno. Desde el canal oficial. Y en esa espera, toda la información ha fluido desde Colombia. Entonces, eso es lo que hemos visto y nos hace, por lo menos, sacudirnos frente a dos cosas. Entendíamos que había indicios de la magnitud del problema, pero ahora sabemos que el problema es más grande de lo que sospechábamos. Y dos, si como sociedad no nos rebelamos frente a esto, ¿qué nos espera? Los medios que estamos cumpliendo un papel de informar lo que al país le preocupa, le afecta, le pone en riesgo. Pero en este momento estamos en un esquema de incertidumbre. ¿Podemos o no seguir informando? ¿Vamos a poder o no seguir llegando a la zona donde los compañeros, al fin de cuentas, pusieron su integridad en juego sin saberlo y terminaron como están ahora, lejos de sus familiares, sus restos? Si ni siquiera sus restos pueden ser enterrados en su propio país. Eso es una situación muy, muy dramática. A ver, María Belén, usted plantea una hipótesis, ¿no? Es, la ley de comunicación fue orientada básicamente para silenciar a los medios, para impedir que los medios denuncien, para generarles miedos, ¿no? A través de sanciones, persecución, una comisaría de la comunicación a la que le llamaron superintendencia. De alguna forma, ¿eso ayudó o fue una forma de protección para la actividad narcodelictiva? Quizá le podemos plantear de este otro lado. Fue más difícil para un periodista visibilizar un fenómeno cuya reportería de por sí ya implica un riesgo para quien está informando. Lo hizo más complicado, a todo nivel. Creo que hemos sido conscientes en diversas aristas. No puedo reportar este tema de corrupción, tengo la información, no llego a verificar, me falta del rompecabezas, está el 98% y no llego a publicar, porque el 2% es lo que no llegué a recontrastar y voy a tener una consecuencia judicial, legal, etc. De eso hemos sido muy conscientes. Creo que apenas estamos abriendo los ojos a este tema. Creo que esa es la gravedad de lo que está pasando. Creo que hay muchos elementos a debatir en este tema, porque en los medios tradicionales quedó una generación senior, digamos la generación que empezó hace 20 años en salas de redacción, hace 30 años, y quedó una generación junior, que es la que está entrando. Con la ley de comunicación. ¿Qué es lo que pasó? Que la generación intermedia en estos 10 años se desarticuló. Se desarticuló, ¿por qué? Porque se fue a trabajar en lugares donde le ofrecían un mejor sueldo, y con justa razón. A los medios estatales. Todo el abanico de los medios públicos estatales, todo el abanico de las oficinas de relaciones públicas, donde duplicaban el sueldo de un periodista que dice, no, pues yo entre a hacer turno, Navidad, Año Nuevo, yo me voy para acá con el sueldo el doble, pero por favor, a organizar sabatines. Ya, son muchos elementos, es muy complejo desde afuera verlo, pero desde adentro yo mismo me he cuestionado cosas. En los medios quedó una generación junior y una generación senior. Los mandos intermedios fueron mermados en todos estos 10 años. Y esta generación que está empezando y que ha empezado en el curso de estos 10 años, posiblemente no ha tenido la experiencia o el acercamiento necesario a esta problemática. Y la generación que está más antigua, de pronto ya está en planes de salida o está... Entonces, este es un primer fenómeno que me parece que no se ha analizado, que esta coyuntura tan dolorosa nos permite hacer reflexiones. La desaparición de otros medios privados también fue una pérdida para el país. La revista Vanguardia, Diario Hoy. ¿Por qué? Porque la que perdió, el gran perdedor es el país, la sociedad. Porque es posible que yo podía decir, mira, yo por ciertas coyunturas ya no pude seguir la posta, pero tales personas, tales medios le dieron continuidad a esta temática, y yo siento que con menos actores, menos medios en escena, estos temas se nos pudieron pasar, se nos fueron de las manos. En otros escenarios antes, y esto era tradicional, cuando yo empecé en Diario del Comercio en el año 93, en mayo del año 93. Uno llegaba y decía, me golpeó el otro diario,
tenías tanta competencia que tenías, por Dios, o sea, en esta información me quedé. Mi competencia me ha dado un golpe. Hoy es un escenario más difuso en que cualquier persona, desde mi Twitter, reproduzco una información o una fotografía que me llegó sin ningún contexto y yo soy el tuitero más informado y así es como se está deformando también. Deformando la visión de la realidad. Y esto ha puesto en jaque también el papel de los medios tradicionales de comunicación, porque estamos compitiendo en un tema de inmediatez frente a redes sociales que ya ofrecen inmediatez. Pero entonces, no ofrecen profundidad, ¿no? Exacto. Entonces, creo que todos estos configuran elementos para entender la complejidad de lo que estamos viviendo ahora, para replantear paradigmas a partir de ahora, después de este doloroso epílogo. Y creo que este es el momento y además más que propicio, Día de la Libertad de Expresión. La prensa ejerce una función fundamental en una sociedad. La prensa descubre el poder. La prensa enfrenta al mal, le pone cara al mal. No solamente en el sentido de poner un rostro a aquellos que ocasionan daño, sino enfrentarlos, porque hay un acto de valentía. Denunciar durante estos 10 años la violencia en la frontera, denunciar durante estos 10 años las amenazas a la seguridad, también implicaba una amenaza a la seguridad de las personas. Y lo lamentable fue que eso terminó con la vida de 3 personas del equipo periodístico del Comercio, que fueron a buscar la noticia, que fueron a ponerle el rostro a la maldad. Pero Belén, esta discusión sobre el rol de los medios es una cuestión que me parece que es fundamental, hay que profundizar, porque todavía está pendiente desmontar esa estructura jurídica y burocrática creada por el correísmo para perseguir a la prensa. Pero me parece importante además en ese debate tomar en cuenta los efectos en el corto plazo, ¿no? Los efectos en el corto plazo fueron que 10 años los ecuatorianos no estuvimos conscientes de la amenaza que tenemos en la frontera. Y se nos ha reventado en la cara ahora. Pero, digamos, ya quisiera hacer un espacio de valoraciones, ¿no? No solo ya desde el punto de vista periodístico tenemos la información, quisiera entrar un poco en las valoraciones. Usted que está al tanto de esto, interiorizada en esta realidad, conocedora de esta historia, ahora, hoy, el presidente Moreno, el gobierno, está en condiciones tácticas, estratégicas, militares, políticas, de tomar una acción que garantice la seguridad en la frontera. Es una pregunta bien compleja y por tanto súper difícil de contestar. Hay algunas preguntas preliminares a hacerse. 1, ¿qué nivel de información contenían? 2, efectivamente hubo unas alertas de la gravedad de la situación en esta zona, o nosotros publicamos, no traje la anterior, es atípico, pero yo voy a hacer una reflexión. La revista Vistazo se ha caracterizado por tener cada quincena una tapa distinta. Una tapa distinta. Es la tercera quincena que tenemos el tema. Tenemos el tema en escena porque entendemos que es el momento de abrir los ojos. Los medios tenemos que abrir los ojos para que la sociedad abra los ojos. No sabemos si el gobierno tenía los 2 ojos abiertos o el un ojo abierto. Primera pregunta entonces, ¿cuál es el nivel de información? Me parece que es fundamental, porque ya sabemos, y hay la premisa de que la SENAIN cambió el paradigma de lo que era Secretaría de Inteligencia, cambió el paradigma de lo que era inteligencia y lo volvió como un tema político. Una policía política, ¿no? Ya. Entendemos además que no hubo una política de seguridad con un enfoque nacional. Entendemos que eso estaba como difuso y estaba como muy direccionado al tema político, con intenciones de mantener el poder para un grupo político. Entonces, si no partimos de esos 2 puntos como premisa, no podemos saber la gravedad de la información. Pero ahí tenemos un problema, porque el presidente Moreno anunció la eliminación de la SENAIN, pero no estableció a qué unidad, a qué parte de la estructura de seguridad pasa el manejo de la inteligencia y espionaje.
Es como informar solo la primera parte del enunciado y nos falta el segundo. Estamos de acuerdo. Es que creemos que esto va de la mano. El tema de la inteligencia, si no se articula con un tema de seguridad macro, no queda en nada. La inteligencia es la que alimenta a un sistema donde unas cabezas con una visión académica toman decisiones basadas en el interés nacional. ¿Ayuda en algo la designación reciente de Osvaldo Jarrín como ministro de Defensa? Pienso que al menos refresca el hecho de que él tiene una vasta formación, no solo militar, sino estratégica y académica. Creo que es el momento en que la academia debe sumar fuerzas y decir, en el año 2015, esto estuvo publicado en una anterior edición de Vistazo, ya en la academia se mencionaba el desplazamiento del foco de violencia desde el Putumayo, donde tradicionalmente decíamos, este es el problema grave de la frontera norte de Ecuador. Se hablaba del desplazamiento del foco de violencia del Putumayo al Pacífico, es decir, a Esmeraldas, la ruta concurrida para el transporte de la droga. La academia lo dijo, ¿qué pasó en los estamentos donde debían analizar como un insumo necesario para tomar decisiones en el marco de una política nacional de seguridad? Ahí la pregunta de qué pasó despierta muchas sospechas, porque la presunta implicación del gobierno del presidente Correa con las FARC ha generado sospechas respecto a si en realidad lo que hubo es una decisión de dejar que las cosas pasen en la frontera. ¿Okay? Esa es la gran sospecha que tenemos. Cuando menos esa duda es lo que nos queda. Ahora, ¿qué nos toca como sociedad que está escuchando este canal, este programa? Exigir respuestas y decir, bueno, que ahora está el presidente diciendo que van a investigar. Muy bien, investiguemos todo. No nos quedemos en el video de alias Chorizo. ¿A dónde más nos lleva? Con el costo que eso implique, ese baño de verdad, con el costo que cada quien tenga que asumir. ¿Para qué? Para transparentar. ¿Por qué? Porque hemos tenido 3 víctimas que fueron a reportar un problema y ya no volvieron. Y tenemos unos 2 personas que fueron a hacer un tema comercial y no sabemos de ellos una sola palabra. Y en todo este recorrido, cada mención que hemos tenido, cada información ha venido desde Colombia y lo que hemos tenido es que recibir con impotencia y frustración. Y periodistas además, algo condicionados, yo diría presionados por estos 10 años, que creen que la única fuente de validación de esa información es el gobierno, cuando los periodistas tienen sus propios mecanismos para validar esa información. La senadora Piedad Córdoba, lo hemos dicho varias veces, que se autocalificaba como embajadora de las FARC, ex senadora colombiana, visitó con muchísima frecuencia al presidente Correa. El presidente Correa tenía cerca de él a personas vinculadas con las FARC, la asambleísta Calle, ahora embajadora en Cuba, que era vinculada con, se dice, la amante de Raúl Reyes. Bueno, todos estos elementos, ¿no?, que tienen que ser investigados, deben ser investigados por este baño de verdad que María Belén plantea como necesario para reconocer cuáles han sido los daños causados y hacer las reparaciones debidas. El presidente Moreno ya dio un paso. El secretario de Comunicación presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se inicie la investigación sobre la presunta financiación de las FARC a la campaña de Correa. Ojalá que por ahí empiece. Por otro lado, el cambio de la estructura gubernamental, el refrescamiento del gabinete, probablemente nos debería ayudar a tener o a definir lo que debe ser una política de seguridad para el Ecuador que garantice la seguridad de los ecuatorianos. Nos vemos en la próxima entrega. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto.